Oigan, y pues estoy de este lado para hablarles sobre un tema muy importante porque realmente la investigación sirve para dar soluciones a temas prácticos en la vida cotidiana. Y el día de hoy estoy con el doctor Rubén López Revilla, quien es investigador del IPICIT. Bienvenido, porque vamos a hablar sobre una investigación de monitoreo de dióxido de carbono en espacios cerrados para disminuir riesgo de contagio por patógeno de transmisión aérea. Primero que nada, muy buenos días. Hola, buenos días. Quiero que así simple, ¿qué es la biología molecular? La biología molecular es una rama de la biología que se ha desarrollado a partir principalmente del descubrimiento de la estructura de los ácidos nucleicos que están encargados de portar la información para la herencia. Justamente estaba viendo un documental ayer acerca del ADN que contiene tanta información y que es imposible que haya sido puesta ahí como por arte de magia, pero bueno, el día de hoy justamente vamos a platicar sobre biología molecular en el IPICIT. ¿Qué es lo que hacen ahí en el IPICIT acerca de biología molecular? Bueno, tenemos una división de biología molecular. El IPICIT tiene 5 divisiones académicas y una de ellas es biología molecular. De hecho, yo fui el fundador de esa división a fines del año 2000, cuando se fundó el IPICIT. ¡Wow! Y entonces tenemos ahí 3 áreas principales. Agrobiología, o sea, el estudio de la biología molecular de las plantas que se pueden utilizar para mejorarlas, ¿sí? Y para también apoyar estudios de investigación que permitan resolver problemas en la agricultura, por ejemplo. Biomedicina molecular, que se refiere a aspectos de medicina o modelos animales o estudios de gérmenes patógenos que causan enfermedades. ¿Sí? Desde el punto de vista de la biología molecular, o sea, principalmente con enfoques de genética y genómica. ¡Wow! ¿Okay? ¡Wow! ¿Sí? ¿Y el tercero? Y biotecnología. Ok. Biotecnología que puede servir para resolver muchísimos problemas y avanzar también en el conocimiento de la biología. Claro, y quería saber cómo este tercero, porque aunque no es el tema del que vamos a hablar, pero es muy interesante saber cómo es que se divide la investigación, ¿no? Cómo es que además de ser un campo amplio, hay subdivisiones para que cada uno tenga, digamos, investigaciones que puedan dar conocimiento específico de ciertas áreas de la biología. Y esta investigación que hicieron, ¿en qué consistió? Esta investigación la empezamos hace más de 2 años. Cuando todavía estábamos en medio de la pandemia. Sí, a nosotros nos interesa, al grupo en el que yo estoy, nos interesa particularmente la prevención de las infecciones de transmisión aérea, como COVID y otras muchas infecciones, ¿no? Y el problema principal que hubo en todo el mundo fue que las autoridades sanitarias se concentraron en la idea de la transmisión por contacto. Ajá. O por contagio directo. Y negaron que COVID y otras infecciones de transmisión aérea se transmitan por aerosoles, que son partículas microscópicas que exhalamos cuando estamos respirando, hablando, en fin. Y enfatizaron mucho el lavado de manos y la desinfección cuando COVID y otras infecciones como la influenza, como el virus inicial respiratorio, rinovirus, tuberculosis, la neumonía, están en el aire, o sea, las transmitimos porque la gente que está infectada en gotas microscópicas que no se ven, esas gotas contienen los gérmenes patógenos que no se contagian porque caigan sobre uno, sino que tienen que ser inhalados hasta la profundidad del pulmón. ¿Sí? Entonces tienen que ser microscópicas. Claro. Y no vale la pena todo lo que se gastó en desinfección y lavado. Y una cosa que se descuidó fue precisamente evitar la inhalación de esos aerosoles para evitar el contagio en los espacios cerrados, que es donde más se concentran, ¿no? Porque claro, al respirar exhalamos CO2
con aerosoles, que si estamos infectados, entonces llevan los gérmenes patógenos. Okay. ¿Y cómo se puede prevenir la infección en espacios cerrados? Con ventilación, porque así se diluyen los aerosoles y disminuye el riesgo de infección. Ajá. Una cosa importantísima aquí es que al respirar exhalamos dióxido de carbono. Okay. Y el dióxido de carbono que se acumula en espacios interiores es proporcional a la cantidad de aerosoles que emitimos. O sea que en un cuarto cerrado como aquí, por ejemplo, si midiéramos el dióxido de carbono, la concentración de dióxido de carbono elevada es una medida del riesgo que tenemos de infectarnos si es que hay alguien que esté infectado. Okay. Entonces, el riesgo se disminuye ventilando. Y es muy importante entonces estimar el riesgo de contagio en los espacios cerrados, viendo la ventilación natural que tienen, por un lado, y también se pueden usar monitores de dióxido de carbono, que son aparatos baratos, relativamente sencillos, que pueden estar conectados a la red y pueden monitorearse desde lejos, ¿no? Qué interesante, porque creo que estaba muy el ojo puesto justamente en estos problemas, ¿no? Que antes decíamos como pues lo que no se ve no me puede hacer daño, pero nos dimos cuenta que puede hacer daño y mucho. Pero ¿quiénes participaron en esta investigación tan interesante? Bueno, todavía estamos participando. Tuvimos un apoyo financiero del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Estamos a punto de terminar el proyecto. Vamos a entregar los informes a fin de este mes o principios del que entra. Y este trabajo lo hemos hecho, digamos, con una parte que se refiere a la construcción de monitores. O sea, se pueden conseguir monitores comerciales. Los mejores son unos que son españoles, se llaman Aranet. Okay. Y en la división de material de control y sistemas dinámicos del IPICIT hay laboratorios para la construcción de dispositivos electrónicos y el diseño y bla, bla, bla. Wow. Entonces, un investigador de esa división que ya tiene experiencia en la construcción de monitores y en el monitoreo también de contaminación atmosférica, ¿okay? Ha trabajado con nosotros y ha diseñado estos monitores que se pueden usar en el interior. Tienen una pantallita que dice la concentración de dióxido de carbono en tiempo real, y además esos monitores se pueden conectar a la red y entonces se puede tener registros continuos para estar monitoreando. Por ejemplo, esto es muy importante en escuelas, claro, o en oficinas o en cualquier lugar donde haya aglomeración de gente, ¿no? Por y supuesto. Además, la mayoría de la gente permanecemos como el 90% de nuestra vida en espacios cerrados. Nos preocupa mucho la contaminación atmosférica del exterior, pero no pensamos en la importancia que tiene la contaminación en el interior, y especialmente en cuanto al riesgo de infección por agentes patógenos de transmisión aérea. Claro, no, y es bien importante tener conocimiento también de las investigaciones que se están pues desarrollando aquí en nuestra ciudad, y sobre todo también en el IPICIT. Yo le quiero agradecer muchísimo por compartir un poquito de todo lo muchísimo que hacen ahí, de la información, porque la información siempre nos hace pues muchísimo más certeros, ¿no? Y tener respuestas cada vez más acercadas a la realidad. Le quiero agradecer bastante su participación, y pues ya estaremos viéndonos por aquí en la próxima. Muy bien, muchas gracias.